Pero ¿y si sale mal? Es una pregunta que puede aparecer en nuestra cabeza con frecuencia. Al momento de intentar algo nuevo, al estar a punto de hacer algo por lo que has trabajado por mucho tiempo, al estar cerca de conseguir una meta, ya que el concepto de fallar es algo que aterra a muchos. Las posibles burlas, el posible aislamiento no deseado, la posible decepción. Hay tantas cosas malas que pueden suceder si decidimos hacer algo y sale mal. Y aún así, con todo esto que acabo de decir, creo que fallar es una de las mejores cosas que nos pueden suceder. Permítanme explicarlo. Este video va a ser uno de los más personales del canal, ya que hasta hace poco más de un año descubrí que mi mayor miedo en la actualidad era el fallar. Y desde entonces me he esforzado por vencerlo. Ha sido un proceso tardado y que ha requerido de investigación, introspección y trabajo, pero quiero compartirles mis experiencias y reflexiones por si alguien se encuentra dentro del mismo barco. Fallar envuelve ciertos miedos innatos de nosotros los seres humanos, por lo que es entendible que algunas personas le tengan miedo. Dependiendo de la literatura, los miedos innatos pueden variar, pero en la mayoría se comparten tres principales: el miedo al daño físico o psicológico, la soledad no deseada y lo desconocido. Y si empezamos a analizar más a profundidad el fallar, podemos ver que este miedo puede entrar en estos tres miedos innatos. El miedo al daño. Fallar puede dejar una cicatriz psicológica, la cual podemos cargar por muchísimo tiempo. El miedo a la soledad no deseada. Fallar puede causar una reacción negativa en los que nos rodean, haciendo que nos aíslen de lo que consideramos nuestro grupo seguro. Y el miedo a lo desconocido. No saber qué acontecimientos traerá hacia nuestra persona el fallar. ¿Qué será de nosotros después de que las cosas salgan mal? Es por eso por lo que es entendible tenerle miedo al fallo, pero no porque sea entendible significa que es lo correcto o simplemente tenemos que aceptarlo. Hay una frase de la escritora Brené Brown que fue la que generó el mayor cambio de mentalidad durante este proceso de tratar de vencer este miedo. Estoy aquí para hacerlo bien, no para estar siempre en lo correcto. Y para entender lo que esta frase quiere decir, tenemos que profundizar en el concepto de qué significa hacer algo bien. Porque puede ser que para muchos, al igual que a mí, al escuchar esta frase por primera vez, consideren que solo se está repitiendo lo mismo, pero de formas diferentes. Pero no podríamos estar más equivocados. Hacer las cosas bien no significa que todo tenga que salir perfecto a nuestro primer intento. Hacer las cosas bien significa intentar, equivocarse, aprender, corregir y repetir esto hasta lograr. Y este proceso lo hacemos inconscientemente la mayoría desde que somos infantes. Intentamos cosas nuevas, a veces nos lastimamos o terminamos disgustados, pero todo esto nos ayuda a aprender algo nuevo, corregir lo que no nos gustó o lastimó, y poco a poco, repitiendo esto, vamos formando nuestra persona. Pero entonces, ¿en qué punto de nuestra vida empezamos a desarrollar el miedo a fallar? Cuando ese niño empieza a preguntarse, ¿pero qué pasa si fallo? No sé si sea la respuesta correcta, ya que aún me falta camino por recorrer con respecto a este miedo, pero según mi análisis, nuestro miedo al fallar viene cuando comenzamos a tener una cierta expectativa. La expectativa de que nuestra vida debe sentirse bien o cómoda constantemente. ¿A qué me refiero con esto? Queremos mantener lo bueno siempre. Nuestro grupo de amigos, nuestros logros laborales, académicos, artísticos, deportivos, el orgullo de nuestros padres y las personas que nos rodean. Todas estas cosas nos llenan de cierta manera, por lo que es natural querer que todo se quede como está. Pero creo que todos sabemos que la vida nunca se queda estática. Y conforme vamos creciendo, nos enseña de forma directa o indirecta que fallar a primera vista es sinónimo de dolor, de vergüenza o incluso de fracaso personal. Se nos premia por sacar buenas calificaciones, por comportarnos bien, por cumplir con lo que se espera de nosotros, pero casi nunca se nos enseña a manejar el error. Y ahí es donde nace el problema, porque cuando fallamos usualmente vienen críticas, burlas, miradas decepcionadas, comentarios hirientes, y es con lo que normalmente nos quedamos, y es cuando empezamos a asociar el valor de nuestra persona con el resultado. Fallar ya no se siente como parte del proceso para crecer, sino como una etiqueta de que no somos suficientes. Y es ahí cuando empezamos a temerle al fallo, cuando evitamos riesgos, cuando empezamos a decir, mejor no intento esto porque ¿qué tal y si fallo? ¿Y si decepciono? ¿Qué tal y si me hundo más de lo que ya estoy? Lo sé, porque soy la prueba viviente de estas preguntas. Y ahora que estoy trabajando en este miedo, recuerdo mucho una etapa de mi vida durante la preparatoria, pero me gustaría darles un poco más de contexto sobre mi persona antes de llegar a esta parte de la historia. Desde niño, mis padres siempre fueron exigentes conmigo, en especial lo académico. Sacar un 8 era malo para ellos, y sacar un 9 traía consigo la pregunta, si ya sacaste un 9, ¿qué te faltó para el 10? Tal vez muchos creerán que esta manera de educar puede ser perjudicial por la presión, pero en mi caso me formó para ser una persona que busca siempre ser lo mejor en todo lo que hace. Y estoy contento con dicha ambición, y no le reprocho nada a mis padres por cómo me educaron en este aspecto, ya que de no haber formado esta mentalidad no hubiera conseguido muchas cosas de las cuales estoy orgulloso de mi vida. Pero conforme crecía, mis padres dejaron de exigirme y el que empezó a exigirse fue yo mismo.
No sé si haya alguien que se pueda relacionar con esto, pero dentro de mi cabeza tengo una voz que constantemente se queja si no aprovecho el tiempo, si no hago algo productivo, o si hago algo peor de lo que sé que son mis capacidades, y crece mientras más escalo hacia mis metas. Durante toda mi vida fui deportista. La mayoría de los deportes que se puedan imaginar los practiqué, y en casi todos se podría decir que fui un buen atleta. Pero hubo un deporte que me enamoró y al cual le dediqué casi 10 años de mi vida: el básquetbol. Disfrutaba tanto jugarlo. Gané varios títulos con mis diferentes equipos mientras crecía e iba subiendo mi nivel rápidamente. Era tan feliz jugando hasta que de pronto, no. En la preparatoria me invitaron a jugar con la selección de mi ciudad, y ahí fue cuando por primera vez la voz se hizo muy fuerte. Competir por un lugar en el equipo con los mejores jugadores de mi ciudad hacía que los errores fueran impensables. Recuerdo la presión que sentía, ya que cometer un error algo grave hacía que te cambiaran inmediatamente. En un equipo donde todos los jugadores tienen un nivel alto, equivocarse era inconcebible, o eso era lo que creía. Y con el tiempo, mi amor por el básquetbol se convirtió en ansiedad. En cada partido sentía pequeñas hormigas por todo mi cuerpo. Mi mente solo podía pensar en que cada decisión que tomara en el partido tenía que ser la correcta. No podía decepcionar a mi equipo, y poco a poco perdía las ganas de ir a jugar. Parecía que cada día era un examen, y de pronto, en un partido, sufrí una lesión, la cual me sacó de jugar por 6 meses. Pero en lugar de ponerme triste porque ya no podría jugar el deporte que supuestamente amaba, sentí que me quitaron un enorme peso de encima. Un confort de que ya no tendría que estar preocupado por el qué pasaría si fallo, de a quiénes decepcionaría si no jugaba como ellos esperaban. A partir de ese día ya no volví a recuperar mi nivel, y al graduarme dejé de jugar. Y recordando esta historia ahora me da tristeza, porque le tuve tanto miedo al fallo que preferí encerrarme para evitar la angustia de que qué pensarían los demás de mí. Preferí no volver a entrenar para no tener el miedo a no llegar a ser lo que yo y los demás esperaban que fuera. Y preferí preguntarme una y otra vez, ¿y si fallo? Cuando en realidad debía haberme preguntado, ¿hasta dónde puedo llegar si lo intento? Hay una frase de Thomas Edison que la tengo apuntada en mis notas del celular actualmente que me ayudan cuando esa voz en mi cabeza se vuelve ruidosa, la cual dice: no he fallado, solo encontré 10.000 maneras que no funcionan. Y esta mentalidad es fundamental para vencer a este miedo, porque quien no falla, no aprende, y quien no aprende, no crece. Creo que lo más difícil durante mi camino de vencer este miedo ha sido entender que fallar no me hace menos como persona, que las miradas, los comentarios, las burlas pasan, pero el arrepentimiento puede durar toda una vida. Hacerse la pregunta, ¿y si fallo? ¿Es tan inútil? Porque claro que vamos a fallar. Eso es lo que nos hace humanos, lo que nos hace conscientes. Es por eso por lo que fallar en realidad es un regalo, porque con cada fallo aprendemos cosas que no habíamos visualizado sobre el mundo, sobre los que nos rodean y sobre nosotros. Hoy en día no puedo decir que no le temo al fallar, y creo que nunca podré eliminar esa voz por completo. Pero cada vez que la escucho o cada vez que siento ese hormigueo en mi cuerpo, lo veo como una señal de que estoy a punto de crecer, de que estoy saliendo de mi comodidad para descubrir algo nuevo. Por el que la clave con los miedos no es eliminarlos por completo, sino actuar a pesar de estos. Porque sé que seguiré fallando, pero quiero fallar mejor cada vez. Yo fui Gus, no sean tóxicos, y nos vemos en el siguiente video.